Bueno, quería hablarles un poco y traía una presentación en torno a las diferencias que hay entre el arte moderno y el arte posmoderno o el arte contemporáneo, ¿no? Y cuáles son los factores que han propiciado esa aparición o que de alguna forma han condicionado esa aparición, ¿no? Cuáles las singularidades o las características o peculiaridades que tiene el arte contemporáneo. Claro, dentro de todas las corrientes que hay del arte contemporáneo, que son numerosas, son muchísimas, ver un poco qué criterios o paradigmas realmente son los que están funcionando, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, lo que primero que tenemos que decir es que el arte ocupa un lugar de inmanencia. ¿Qué significa que ocupa un lugar de inmanencia? Bueno, tiene una singularidad especial, es decir, la obra del arte, tanto moderna como contemporánea, de alguna forma trata de generar y proporcionar sentido al sinsentido, ¿no? Proporcionar sentido ante lo que ya Nietzsche había profetizado un poco como el nihilismo, ¿no? La sociedad posmoderna, una sociedad nihilista, una sociedad frívola, vacía, caduca, una sociedad donde parece que los patrones hegemónicos de la modernidad han sucumbido, ¿no? Se han venido. Entonces, bueno, frente a este ocaso de los ídolos, podríamos decir, o fracaso de los dioses, ¿no? Que ya Nietzsche en definitiva es un poco el profeta de la posmodernidad, no es que sea nihilista en sí él no es nihilista, pero sí profetiza un poco pues, lo que va a venir, ¿no? Es decir, y lo que va a venir es precisamente la posmodernidad, ¿no? Es una nueva etapa donde realmente lo importante va a ser el arte contemporáneo desde su eclecticismo, ¿no? Y también de alguna forma el todo vale, ¿no? Anything goes, como diría Feyerabend, ¿no? El arte, entonces, en este sentido, trata de generar precisamente una pregunta donde la pregunta o la cuestión o la interpelación es mucho más importante que la respuesta. No interesa tanto la respuesta que del arte, sino cómo el arte nos interpela, nos interroga, nos cuestiona y nos favorece precisamente a buscar esa idea de buscar sentido o proporcionar sentido al sinsentido de la existencia humana o al sinsentido de una sociedad nihilista o al sinsentido, ¿no?, de una sociedad un poco caótica o el derrumbe de la sociedad, ¿no? En este sentido, yo creo que esta es la funcionalidad que tiene el arte contemporáneo y el arte posmoderno dentro del arte contemporáneo, ¿no? Aunque no se reduce exclusivamente al arte contemporáneo, es decir, reflejar el mundo, generar ante las situaciones de inhumanidad posiblemente y por tanto tratar de generar una comprensión y un sentido, un análisis y una interpretación de la cual carecemos, ¿no? Claro, con las dificultades que esto conlleva, porque claro, si todos los patrones o paradigmas del arte moderno han sucumbido, han caído, y el arte de alguna forma contemporáneo es un arte mucho más disruptivo, mucho más intempestivo, es un arte que rompe con todos los cánones, que rompe con todas las reglas de proporción, de armonía, de belleza. O sea, si el arte contemporáneo genera precisamente esta intempestividad, bueno, ¿cómo entender el arte contemporáneo? ¿Cómo poder pensar el arte contemporáneo, ¿no? Esta es un poco la dificultad que vamos a tener o la dificultad que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Es decir, cómo adentrarnos de alguna forma ante esta singularidad y única ejemplar que es la obra de arte, cuando el arte realmente es ruptura, es caos, es crisis, ¿no? Y esto ya se manifiesta precisamente con el ocaso de los ídolos, ¿no? La misión, decía Adorno en su teoría estética, Adorno, que es un pensador de la Escuela de Frankfurt, lo que fue anteriormente el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, decía, la misión del arte es introducir el caos en el orden, ¿no? Si la sociedad moderna era una sociedad perfecta, armónica, ordenada perfectamente, el arte contemporáneo va a ser disruptivo, ¿no? Va a generar esa intempestividad y por tanto esa ruptura, ¿no? Y bueno, esto nos lleva precisamente a que las reglas del arte moderno pues, se rompen como un huracán, ¿no? Son reglas clásicas que se van a romper, ¿no? Decía Adorno, el arte participa en la lucha ideológica en la medida en que es ante todo arte, ¿no? No se trata de un análisis marxista, de superestructura ideológica, infraestructura económica, no se trata de esto, ¿no? Adorno se sale un poco de este determinismo economicista marxista, lo que pretende es enseñar que el arte también comparte ciertas luchas plurales, ¿no? Y que el arte contemporáneo de alguna forma conforma
una nueva cosmovisión de proporcionar sentido y dentro de su intempestividad y, por tanto, de generar visiones ideológicas, ¿no? Entendiendo por ideología no algo peyorativo, negativo, que de alguna forma esconde intereses económicos o de algún tipo, sino por ideología entendiendo como ideas, ¿no? Producir ideas, ¿no? Porque al final el arte también se basa en ideas, en conceptos, y por tanto el arte necesita, es un mecanismo de expresión basada en el lenguaje, ¿no? Si hablamos de arte conceptual, por ejemplo, estamos hablando de una forma de comunicación clara contemporánea donde lo importante es la idea, el concepto, ¿no? Más que la forma o la técnica artística que se esté utilizando, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, aquí vemos a Basquiat, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? Hay una especie de mímesis del arte contemporáneo, de alguna forma utiliza el arte moderno, ¿no? Utiliza una obra clásica de Leonardo da Vinci, solo que haciendo esa disrupción, ¿no? Esa intervención, ¿no? No es una mímesis, una imitación, sino una recreación, ¿no? A partir de una obra clásica, lo que hace Basquiat como francotirador, podríamos decir que es, ¿no? Dentro de lo que es el grafiti o el arte callejero, es, bueno, pues propiciar precisamente un cuestionamiento, ¿no? Una interpelación, ¿no? Donde las preguntas en sí no requieren una manifestación. Benjamin, que analizó muy bien a principios de siglo el arte contemporáneo, veía que el arte tenía una facultad de morir o finalizar de alguna forma desde la reproductividad técnica, ¿no? Él veía que el cine, la fotografía, dentro de la reproducción mecánica, industrial, capitalista, tenía esa posibilidad de generarse precisamente y de perder el áurea que es la manifestación de esa singularidad, ¿no? La manifestación de la irrepetible lejanía que él decía Benjamin, ¿no? Y en lugar de esa inmanencia que expresa precisamente el artista, ¿no? Dentro de su obra o dentro de su libertad o dentro de su autonomía, ¿no? Como una obra irrepetible que busca un sentido singular y por tanto que se evapora mecánicamente de lo que puede ser la reproductividad, ¿no? Para Benjamin, que murió precisamente en los Pirineos huyendo de los nazis, de hecho de Francia a España, iba a entrar a España y se suicidó antes de que la Gestapo lo capturase, ¿no? Para Benjamin, finalmente, lo que hay es en el mundo o en el arte contemporáneo es una fetichización de la tecnociencia, ¿no? Y esto tiene que ver con un poco el análisis frankfurtiano, ¿no? De la racionalidad instrumental, técnica, económica, burocrática, etcétera, ¿no? Es decir, cómo el arte contemporáneo se ha casado estrepitosamente en algunos sentidos con la nueva con una especie de idolatría de la ciencia y la técnica, ¿no? O de sobre todo el arte virtual o el arte digital, ¿no? Ha generado una fetichización, o sea, una idolatría excesiva, ¿no? Y por tanto esto implica un imperio instrumental, ¿no? Para Benjamin y Adorno, que son pensadores de la Escuela de Frankfurt, esto implica una racionalidad instrumental, no una racionalidad comunicativa que intente ampliar los ámbitos de libertad del mundo de vida, sino una colonización de la racionalidad técnico, científica, económica, instrumental, mercantil, económica, industrial, que al final nos acosa a todos, ¿no? Todo esto unido al auge de los totalitarismos que en ese momento tenían lugar, en los años 30, 40, ¿no? Tanto el fascismo como el nacionalsocialismo, como el comunismo bolchevique, totalitario, o el estalinismo, ¿no? Con los gulag, o el capitalismo tecnocrático instrumental, ¿no? A Benjamin lo que le interesa es cómo poder rescatar la singularidad precisamente del arte, ¿no? Y en esto se produce también un enclaustramiento de los artistas, ¿no? El arte moderno, si tenía sus centros o sus lugares o sus templos, sus mausoleos, que eran los museos, ¿no? Como un arte sagrado que era contemplado y representado en estos lugares, el arte contemporáneo es todo lo contrario. Se mueve en redes, es un arte sociológico, es un arte callejero, es un arte etnográfico, es un arte pospolítico, es un arte poshumano. Es decir, el arte contemporáneo se ha salido de los museos y está en la sociedad. Es decir, se manifiesta en cualquier lado y tiene una omnipresencia en cualquier sitio, ¿no? Ahora viniendo yo en el carro veía lo de los carteles de acción poética, ¿no? La poesía expresada en las calles, ¿no? Bueno, es una forma de arte,
¿no? Transmitir arte conceptual, arte poético, vamos a decir, pero sobre todo un arte basado en el graffiti, ¿no? Es un arte visual, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el arte de alguna forma ha perdido un áurea de contemplación y hoy el arte es mucho más relacional, más dinámico, más interactivo, mucho más presente en nuestras vidas, ¿no? El mundo, vivimos en sociedades de la imagen, sociedades donde hay una democratización de la imagen y una omnipresencia absoluta de la imagen, ¿no? Visual, ¿no? Y las imágenes evidentemente nos acosan, ¿no? Claro, ahora tendríamos que pensar cómo pensamos esas imágenes, ¿no? Ese sería el reto, el desafío. Por tanto, esa convergencia entre el arte, por una parte, y por otra parte las ciencias, ¿no? El que las facultades de artes visuales tampoco se enclaustren exclusivamente en una visión meramente técnica de lo visual o una meramente digital de lo visual, sino que se abran a otras ciencias, ¿no? Y que converjan precisamente con las ciencias sociales y converjan con ese grado de interdisciplinaridad que es básica y necesaria, ¿no? Por tanto, los nuevos territorios del arte contemporáneo yo creo que se manifiestan desde su propia crisis, la crisis de la muerte del arte moderno, y desde ahí surge un arte mucho más interactivo, dinámico, social, disruptivo, intempestivo, ¿no? Como decía, los museos ya no van a ser los templos que habían sido los templos del arte clásico y moderno, ya no serán, ¿no? Hoy el arte precisamente está condicionado por las relaciones sociales, se exhibe, se vende, se valora, se apropia, ¿no? Y esto conlleva, evidentemente, una multiplicidad poética, en el término griego, ¿no? De poiesis, de creación, y artística, ¿no? Es decir, una multiplicidad o un pluralismo estético y poético, ¿no? Es decir, si el arte moderno era un arte mucho más homogéneo, más canónico, buscaba la proporción, la belleza, los cánones o criterios estéticos, el arte contemporáneo es todo lo contrario, busca multiplicidad de expresiones y se basa en una cultura de la pluralidad y de la libertad, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo relativiza incluso los valores estéticos clásicos del gusto, de la proporción, de la imagen, de la armonía, ¿no? Incluso dentro de ese lenguaje matemático que impregnó el siglo XVII y XVIII, ¿no? La matematización también artística, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? ¿No? Como cánones del arte moderno, ¿no? Bueno, y surge una pluralidad enorme, increíble de expresiones como el dadismo, el faudismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, es decir, surge precisamente una multiplicidad de expresiones poéticas que están en el arte contemporáneo, ¿no? Esto significa que el arte responde a nuevas circunstancias, ¿no? Frida Kahlo, por ejemplo, se podría situar, ubicar precisamente en arte, yo diría, más contemporáneo, en el sentido de que se sale un poco de ese realismo socialista de Clemente, Orozco, de Rivera, ¿no? Socialismo todavía un poco basado en la visión marxista de opresores, oprimidos. Es decir, Frida realmente se atreve a dar nuevas propuestas y se atreve precisamente, ahí vemos el cuadro de Raíces, ¿no? La representación donde trata de hacer también una introspección analítica, una especie de introspección en el inconsciente, ¿no? muy básica del psicoanálisis, del surrealismo, ¿no? De la corriente surrealista, ¿no? Kafka, por ejemplo, que trata de pensar la estética dentro de un lenguaje no visual, sino narrativo, literario, ¿no? Pero que sus obras evidentemente son totalmente disruptivas, ¿no? El proceso, la metamorfosis, la colonia penitenciaria, ¿no? Donde el arte ocupa esa función metafísica de proporcionar sentido, de dar ser a la realidad, de comprender la realidad, ¿no? Una función también epistemológica, cognitiva, cognoscitiva, también una función hermenéutica, interpretativa, valorativa, ¿no? Es decir, la obra artística, la obra literaria, en el caso de Kafka, ¿no? Es fundamental porque de alguna forma inaugura nuevas formas de comprensión de la realidad humana, ¿no? Frente a la racionalidad burocrática del funcionario que él fue, ¿no? Un judío errante, ¿no? Pues que trata de romper con esa racionalidad instrumental, ¿no?
Igual los románticos, desde Hegel, Nietzsche, Heidegger, Adorno, Benjamín, todos ellos tratan de buscar en el arte la diferencia con lo instrumental, con lo utilitario, lo masificado, lo inauténtico, lo prosaico. Es decir, el arte sería la esfera de lo excepcional, ¿no? Si el romanticismo fue una contracultura a la ilustración, ¿no? Hölderlin, Byron, Shelley, ¿no? Todos los románticos. Bueno, pues si fue una contestación a un exceso de racionalidad ilustrada, si el romanticismo procuró dar una nueva sensibilidad, desde Schiller mismo, ¿no? La educación estética, ¿no? Bueno, el arte va a tratar de buscar desde esta nueva oleada tanto existencialista, vitalista, romántica, va a tratar de buscar nuevos espacios de libertad y de manifestación de lo sensible, ¿no? Aquí vemos abajo pues, el cuadro de El hombre sobre las nubes, que representa el romanticismo, pero al lado vemos a Salvador Dalí, El sueño, ¿no? Y ya entramos en todo lo que va a ser las nuevas pulsiones del inconsciente, tanto personal como colectivo, ¿no? Del surrealismo, ¿no? El cine de vanguardia, por ejemplo, ¿no? Que busca la idea de lo primitivo, de lo arcano, de lo salvaje, de las expresiones ocultas, de las pulsiones inconscientes, ¿no? Que significa también una investigación en el inconsciente. Ya Sigmund Freud había investigado la mente humana prodigiosamente y había descubierto nuevos espacios de comportamiento del ser humano, ¿no? Pero esto no se había trasladado al arte hasta que Buñuel, por ejemplo, con la famosa película El perro andaluz, que ustedes conocen, ¿no? Que fue una película que hicieron Dalí, Buñuel y Lorca, Federico García Lorca, cuando eran estudiantes en la residencia de Madrid, estudiantes universitarios, la residencia que había fundado Juan Ramón Jiménez, ¿no? El gran poeta español. Bueno, pues allí financiaron con 25 pesetas que tenía Salvador Dalí, financiaron su primer corto, ¿no? Un corto extraordinario, con un ambiente muy surrealista, o sea, ese corto que ustedes pueden ver. O Herzog, por ejemplo, Werner Herzog, uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo, donde plantea precisamente el arte como naufragio existencial, ¿no? Una idea también muy... y como, de alguna forma, como el arte moderno no viaja en un barco que sigue una ruta hacia un puerto, ¿no? Por tanto, las preguntas que nos tendríamos que hacer desde aquí, en todas estas manifestaciones artísticas, estéticas del siglo XX y inicios del siglo XXI, es, bueno, ¿cómo podemos pensar el arte contemporáneo y desde qué estatutos podemos realmente pensarlo, ¿no? Es decir, o cómo el arte contemporáneo nos tiene que replantear el problema del arte, ¿no? O si estamos asistiendo a un fin de paradigmas estéticos consagrados y a la inauguración de un nuevo modelo, ¿no? Sin duda las corrientes de la posmodernidad con estética, la deconstrucción, el feminismo, las críticas al poscapitalismo, ¿no? Son nuevas corrientes políticas, sociológicas, culturales que están impregnando expresiones artísticas, ¿no? Es decir, no podemos aislar el arte contemporáneo de sus manifestaciones ideológicas y no podemos aislar o enclaustrar el arte contemporáneo de esas corrientes ideológicas. ¿Qué es la posmodernidad? Porque hablamos de arte posmoderno, hablamos de arte contemporáneo, pero no entendemos muy bien el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? Muchas veces nos confundimos, ¿no? Bueno, la posmodernidad trae, tal y como lo había expresado Lyotard en La condición posmoderna, que fue un informe que pidió el gobierno de Canadá a este intelectual sobre la situación contemporánea. Básicamente lo que manifiesta Lyotard y luego otros pensadores, Bátimo, Derrida, Foucault, Deleuze, etcétera, muy post-nietzscheanos, muy en la corriente de la izquierda nietzscheana, ¿no? Lo que manifiestan un poco es que, bueno, los grandes metarrelatos, los grandes relatos de la modernidad han sucumbido, se han venido abajo, ¿no? El socialismo, el marxismo, la ilustración, el cristianismo, se han venido abajo. Por tanto, el ser humano se queda a la intemperie, es decir, se queda desnudo ante la realidad social y ante sí mismo, ¿no? Se queda en radical soledad, podríamos decir, ¿no? Dentro de la inanidad o la inconsistencia de la vida o de la existencia humana, ¿no? Y esto genera una crítica a la modernidad, es decir, podemos decir que la posmodernidad, lejos de ser una etapa histórica, puede ser también una actitud de sospecha ante la modernidad, porque claro, por otra parte no dejamos de ser modernos, ¿no?
incluso el arte posmoderno o el arte contemporáneo vive del arte moderno, recrea y contrarreplica el arte moderno, ¿no? O sea, hoy en día Basquiat o vemos a Francis Bacon reproducen obras de Diego Velázquez, por ejemplo, desde otra perspectiva o desde otra visión interpretativa, pero se basan en el arte moderno, ¿no? Por tanto, decir somos ya posmodernos, esto es demasiado aventurado, ¿no? Resulta demasiado tautológico o absoluto, porque en definitiva estamos en esa dialéctica entre la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad sin duda ha significado una crítica, ¿no?, al colonialismo, al imperialismo, a la ilustración, a los totalitarismos del siglo XX, los grandes metarrelatos, fascismo, nacionalsocialismo, comunismo, etcétera, ¿no? Y podríamos decir que es más una actitud de sospecha, ¿no? Aquí vemos a Goya, por ejemplo, un pintor aragonés ilustrado, plenamente ilustrado, que creía profundamente en la modernidad, ¿no?, en los ideales de educación, de acceso a la cultura, ¿no?, que eran ideales modernos plenamente, como, bueno, no se ve bien el grabado, pero el grabado dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que quería decir es que la ausencia de racionalidad crítica, la ausencia de pensamiento, la ausencia de atreverse a pensar el arte, lo que provoca posiblemente es monstruos, ¿no? A lo mejor en el arte contemporáneo también estamos ante simulacros monstruosos, ¿no?, que no tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, dejo este tema así, por si luego hay preguntas. Es decir, a lo mejor también hay mucho de simulación y a lo mejor no hay tanta creatividad o tanta proporción de sentido como la que creemos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Goya, como pintor ilustrado, refleja la condición humana, ¿no? Trata de reflejarlo desde, claro, cánones ilustrados, de alguna forma, y plantea que, bueno, que alejarse de la razón nos lleva a la superchería, a la credulidad, a las supersticiones, a la magia, al esoterismo, ¿no?, a otras formas de conocimiento que no son precisamente las que propone la ilustración. Y bueno, también podríamos reinterpretar este dicho de Goya diciendo que un exceso de racionalidad, en términos frankfurtianos, provoca la irracionalidad, ¿no? Es decir, el exceso de racionalidad ilustrada puede provocar también una irracionalidad, ¿no? Un exceso de racionalidad científico, un exceso de racionalidad digital, un exceso de racionalidad burocrática, económica, política, puede llevarnos a una sociedad irracional, a una sociedad caótica, a una sociedad nihilista, ¿no? Y bueno, el arte entra en ese aspecto, ¿no? Por tanto, Nietzsche es la pieza angular de la cual parte realmente toda la posmodernidad, ¿no? La muerte de los dioses, de todos los dioses, el dios razón, el dios verdad, el dios estado, ¿no?, el dios medieval, etcétera. Es decir, el ocaso de los ídolos y, por tanto, la cultura y el nihilismo pasivo, ¿no? Y con ello, de alguna forma, también la muerte del arte, la muerte del arte moderno, ¿no? La modernidad muere y, por tanto, es preciso pensar, ¿no? Incluso se llegó a hablar del fin del arte, ¿no? El fin del arte porque los cánones, los criterios, las reglas del arte moderno habían sucumbido, ¿no? Y entonces el arte posmoderno lo que plantea es precisamente pensemos el arte ya no desde una apreciación jerárquica, estética, armónica, matemática, sino pensemos el arte desde su propio ser, ¿no?, desde su propia creación, desde su propia singularidad, ¿no? Y esto confiere, evidentemente, al arte contemporáneo una nueva situación. La posmodernidad también trae, por otra parte, la angustia, ¿no?, el grito de Munch. Es decir, la angustia existencial que de alguna forma está presente en el arte, ¿no? Esto nos lleva precisamente a cómo el arte contemporáneo también trata de responder las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Y sobre todo las preguntas que tienen que ver con la existencia, ¿no? Kierkegaard es un pensador extraordinario, ¿no?, un pensador danés que habla de la desesperación, de la angustia, de las etapas estéticas, religiosas, éticas, etcétera, ¿no? Y bueno, de alguna forma inaugura
ciertas formas del existencialismo que fueron retomadas por Sartre, por Camus, ¿no? Por ejemplo, El hombre rebelde o La náusea de Sartre, ¿no? Entonces, bueno, tienen que ver con esta parte del nihilismo, un nihilismo cansino, un nihilismo débil, que había profetizado Nietzsche, de que la modernidad de alguna forma conllevaba precisamente o nos llevaba al nihilismo, ¿no? Al sinsentido, la inconsistencia, la ausencia, ¿no? Si todos los grandes metarrelatos caen, evidentemente ya ¿quién me proporciona el sentido, ¿no? Ya no hay sentido, ¿no? El arte contemporáneo, esta pieza de Piero Manzoni, ¿no? Que enlató su propia mierda, ¿no? O sea, y la expuso como una obra de arte que luego ha sido vendida en millones de dólares, ¿no? Bueno, que genera esa intempestividad. Lo que pretendía Manzoni era cuestionar los cánones del arte moderno y, por tanto, decir esto también es arte, ¿no? Es decir, el arte tiene sus propias reglas, el arte tiene esa capacidad de provocación, esa capacidad intempestiva de rebeldía y de generar nuevos territorios, ¿no? Y lo que no se ha considerado arte puede ser arte también, ¿no? Es decir, ¿quién me va a decir que esto no es arte, ¿no? Entonces, bueno, esa novedad inesperada de crítica, ¿no? a ciertas formas de arte, ¿no? ¿Qué es lo que define el arte contemporáneo? Bueno, pues la hibridación, el mestizaje, la hibridación también con la cultura de masas, por ejemplo, en el pop art, ¿no? En el arte pop. Es decir, ese mestizaje que se produce con la cultura popular, la discontinuidad, la disrupción, la intempestividad, como he dicho antes, es característica del arte contemporáneo. El eclecticismo, ¿no? El todo vale, no hay un canon específico, singular, que nos diga que esto no es arte. El nomadismo, la capacidad dinámica, la mistificación, la deconstrucción. Y por tanto, los estilos clásicos también intervienen en el arte contemporáneo. Hay una mímesis incluso, ¿no? Muchos artistas contemporáneos están partiendo de obras clásicas o modernas del arte y recrean, contrarreplican de alguna forma esas obras, ¿no? Dándoles una imitación que no es una mera imitación o mímesis, sino buscando un acercamiento a la realidad. Por ejemplo, Richard Hamilton, la interpretación de Las Meninas de Velázquez, ¿no? Que es una obra original donde de alguna forma lo que se trata es de proporcionar una alternativa a las meninas, ¿no? Es decir, otra perspectiva, otra visión interpretativa de las Meninas de Velázquez desde otro enfoque distinto al que Diego de Velázquez, el pintor sevillano, pudo dar en su momento, ¿no? O Warhol, por ejemplo, a través de la caja brillo, ¿no? Que de alguna forma pues generó una ruptura, ¿no? Porque el hombre común pues ve que es un objeto manufacturado, ¿no? De la industria comercial, ¿no? Y de pronto él expone que es una obra de arte, ¿no? Pues esto genera evidentemente una provocación, pero lo que le interesa a Warhol es precisamente cuestionar, ¿no? Generar un esfuerzo intelectual, generar precisamente un esfuerzo teórico, donde el artista también tiene que ser un poco filósofo y tiene que pensar el arte, ¿no? Es decir, qué es lo que transmite, qué idea está transmitiendo la obra, ¿no? Danto pensaba claramente que Warhol y Duchamp evidentemente eran los artistas más ejemplares, porque lo que hacían era filosofía del arte, pero artísticamente, ¿no? Es decir, exponiendo obras, ¿no? Por tanto, invitando a pensar y, por tanto, atreviéndose a pensar por uno mismo, ¿no? Por tanto, esto refleja pues, la caja brillo, que es una imitación burda del arte a la realidad, pues lo que pretendía generar es precisamente una nueva manifestación artística que se basa en definitiva en una consumación mimética, evidentemente, pero saliéndose un poco de los cánones del arte moderno. Si el arte moderno era una representación de la realidad con paradigmas de belleza o de proporción, el arte contemporáneo es una mímesis relativista. Por tanto, con esto ya no hay criterios, ¿no? Los criterios absolutos, estéticos, artísticos, caen y ya no podemos diferenciar lo que es arte de lo que no es arte. Entramos en un relativismo artístico y estético y epistemológico, ¿no? Y con esto los cánones sucumben, ¿no? Y pasamos del plano perceptual a un plano conceptual, porque de lo que se pretende Warhol o Duchamp, lo que pretenden
con estas obras de arte es generar precisamente el pensamiento, es decir, el concepto, ¿no? No que percibamos un objeto manufacturado, sino realmente que lo podamos generar un esfuerzo de reflexión o de interpretación, ¿no? Vemos una obra de arte conceptual donde, bueno, lo interesante no es la forma, el estilo estético del arte, sino qué nos transmite la obra, cuál es el mensaje, el contenido, la información, ¿no? Es decir, cómo podemos interpretar esa obra, ¿no? Es decir, alguien que se despierta tomando café y lee la prensa, ¿no? Y aparece plasmado, ¿no? Tiene que ver con los niveles de violencia que percibimos a través de los medios de comunicación, ¿no? Violencia o criminalidad, ¿no? O, por ejemplo, Gabriel Orozco, a través de la calavera. El arte conceptual tiene precisamente ese enfoque que es buscar básicamente la idea, ¿no? Es decir, el arte como reflexión, ¿no? Y en esto radica la especificidad del arte, ¿no? Es decir, Danto ve precisamente en Warhol y Duchamp como hay una ruptura con las concepciones tradicionales, ¿no? Es decir, primero la superioridad de la idea sobre la forma, ¿no? Es mucho más importante el concepto, es mucho más importante la idea. Segundo, la diferencia entre el contexto y el concepto, ¿no? Y por último, un arte plural, relacional, libre, que es lo que se va manifestando, ¿no? El pop art, por ejemplo, es masivo, ha gozado de una gran popularidad por la cultura popular de masas y por la sociedad del espectáculo y de la imagen, ¿no? Y bueno, utiliza precisamente cómics, ilustraciones, etiquetas, diseños, póster, cine, medios que son muy cercanos y no precisa de esa intermediación conceptual, como el arte conceptual, ¿no? Que sí precisa de una interpretación, ¿no? El pop art sería un pop más de la sociedad del espectáculo de masas, ¿no? Vemos ahí al Che o a Marilyn, ¿no? Monroe, Elvis, Mao, Che, bueno, todas las íconos de la cultura posmoderna de masas del espectáculo, que son utilizados precisamente en una sociedad de consumo industrial como la nuestra, precisamente como símbolos, ¿no? De signo de mercancía, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de arte contemporáneo que tiene que ver más con esa visualización, ¿no? El postestructuralismo también, de alguna forma, trata de ver que no hay absolutos universales, que la cultura posmoderna rompe precisamente con esos cánones y, por tanto, ahí vemos un texto de Kristeva de Poderes de la Perversión magistral, ese libro, y que por tanto que si el arte moderno es homogéneo, canónico, representativo, bueno, pues la deconstrucción y la posmodernidad lo que plantean expresamente es rupturas, ¿no? Manifestaciones artísticas distintas, ¿no? Disruptivas. Por ejemplo, aquí vemos a Frank Gehry, la arquitectura y deconstrucción, donde el arte se abre a la multiespacialidad y se abre a la multimaterialidad. Hay una ruptura espacial geométrica. Si el arte moderno era perfectamente geométrico, matemático, proporcional, donde las proporciones eran armónicas, el arte contemporáneo, o la arquitectura en este caso contemporánea, pretende una liberación de la servidumbre, esa racionalidad instrumental, servil, ¿no? Utilitaria, ¿no? De que los objetos sean funcionales, ¿no? Como la Bauhaus o otros, ¿no? que tengan una utilidad, que sirvan, ¿no? O sea, una liberación de la servidumbre utilitaria, ¿no? Y bueno, la multiculturalidad también está presente en el arte contemporáneo a través de, como factor evidentemente cultural, sociológico, político, dado que vivimos en sociedades cada vez más multiculturales, aunque también con regresiones al etnocentrismo, ¿no? Lo que hemos visto, los asesinatos que se han producido en El Paso, ¿no? de bueno, culturas que se cierran en una visión etnocéntrica sobre sí mismas y que de alguna forma agreden a otras culturas, ¿no? El arte contemporáneo también trata de cuestionar esto, ¿no? Trata de presentar que debemos de buscar un ecumenismo multicultural o intercultural, ¿no? Es decir, superando los etnocentrismos que nos llevan al racismo, a la xenofobia,
al odio racial, ¿no? muy presente en los discursos políticos del miedo de Donald Trump, ¿no? De que cuidado que vienen los mexicanos y estas cosas, ¿no? O sea, como criminales, delincuentes, ¿no? Que eso luego ha calado evidentemente en una sociedad, porque esos mensajes son subliminales, pero además son explícitos, ¿no? Y bueno, buscando esa integración ecuménica de las culturas, ¿no? Y una reacción recíproca entre las culturas, ¿no? Yo creo que el arte desde este aspecto multicultural también se está abriendo un poco a un proceso de globalización y por tanto de apertura a la imaginación y a los sueños, ¿no? Es decir, esta visión de Wittgenstein, que decía en el Tractatus Lógico Filosóficos, lo místico, el arte, la estética, expresa lo inefable, ¿no? Expresa lo indescriptible, lo inconceptualizable. Es decir, roza lo que no se puede expresar, ni filosóficamente ni científicamente. El arte se acerca a la vida y al misterio de la vida humana con mayor exactitud que lo pueda hacer un tratado de ciencia o un tratado de filosofía, ¿no? Entonces, esa singularidad de constelación de misterio, ¿no? de constelación de sueños, el lenguaje artístico tiene esa plena capacidad, porque es un lenguaje totalmente diferente a un lenguaje lingüístico, natural, cotidiano, ¿no? Conceptual, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el arte tiene esa versatilidad, esa capacidad de novedad y de creación, ¿no? En la medida en que se puede salir de alguna forma de los cánones. Corrientes sociológicas y políticas como el feminismo o la crítica al poscolonialismo, que están muy presentes con todo lo que es el etnicismo, etnocentrismo, racismo, prejuicios raciales, etcétera, ¿no? La supremacía, ¿no? masculina de la mujer, ¿no? La subordinación de la mujer al hombre, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo responde a esas manifestaciones, ¿no? También feminista. Aquí vemos una obra de una japonesa, Suzuki, ¿no? La cultura oriental japonesa es una cultura fuertemente tradicional, basada en preceptos religiosos y de servidumbre, yo diría una cultura muy medieval, muy estamental, ¿no? Tradicional, ¿no? Y bueno, Suzuki de alguna forma lo que hace es romper a través de su fotografía, trata de romper con estos cánones de dominación o supremacía masculina, ¿no? Es decir, romper, realmente expresar la capacidad, la poca capacidad de voz y expresión que a veces las mujeres poseen, ¿no? Y romper un poco con modelos, ¿no? Sinri Nesdat, por ejemplo, también, ¿no? elabora una estética rebelde, una iraní de Irán, que en sociedades teocráticas fuertemente patriarcales, porque bueno, el Islam es judaico en el fondo, igual que el cristianismo, es una continuación del judaísmo, ¿no? Judeocristianismo, bueno, pues parten de ese patriarcado, ¿no? Entonces replantean una estética rebelde emancipadora, ¿no? Donde tratan de buscar, de alguna forma, explorar el silencio rebelde de las mujeres de Alá, ¿no? Es decir, expresiones estéticas a través de la fotografía, de los estados teocráticos, estados de la yihad islámica, ¿no? De la guerra santa, ¿no? Tratando de explorar un poco en esa dominación masculina, ¿no? Del patriarcado en el mundo musulmán, ¿no? Warhol con las latas de Campbell, ¿no? De las sopas Campbell, ¿no? Que al final forma parte de la cultura industrial, ¿no? Que es un icono estético y que lo que plantea es precisamente un producto de consumo industrial, bueno, pues plantea una nueva estética de la función esclarecedora de la realidad, ¿no? Warhol lo que pretende es cuestionarnos de alguna forma, ¿no? Un modelo también de sociedad industrial capitalista, ¿no? A veces incluso también cínica o escépticamente, ¿no? Porque el arte contemporáneo tiene mucho de cinismo, de simulación y de escepticismo, ¿no? Y luego la estética relacional, que también de alguna forma frente al arte autónomo moderno genera un arte postmoderno basado en la interacción participativa, ¿no? En los intersticios, ¿no? Y en la capacidad diacrónica, dinámica, relacional de interactuar, ¿no? Esto se ve mucho en los performances, ¿no? Aquí el dadismo Duchamp, por ejemplo, ¿no?
La libertad está antes que el arte como condición fundamental, ¿no? La libertad del artista es absoluta y por tanto el arte es libre, plural, y hay casi una afirmación, podríamos decir, anarquista, ¿no? Duchamp recrea la Mona Lisa, ¿no? Y el urinario, por ejemplo, de Duchamp, que trata de también romper con los cánones del arte moderno y ponerlo en crisis. Y el situacionismo también, en la medida en que el dadaísmo trata de ser transgresor en situaciones de libertad, ¿no? Generar creaciones artísticas que sean disruptivas o transgresoras, ¿no? Que transgredan las normas o los cánones, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Cabaret Voltaire de Zurich, donde lo que se trata es de generar precisamente momentos de libertad o performance efímeros en una plaza pública con un potencial contestatario del arte, ¿no? Donde el arte se expresa en los cabarets, en los bares, en las calles, ¿no? Aquí vemos una manifestación de la década de los 70, ¿no? De una artista Astrid Total que había sido prostituta y, bueno, pues cuestiona la visión sexista o la visión de supremacismo masculino, ¿no? Haciendo un performance donde cuestiona pues, la idea de prostitución o la idea de moralidad o de puritanismo que de alguna forma acompaña, ¿no? A nuestros valores sociales, ¿no? Y trata de hacer un performance donde lo importante de ese arte relacional es cuestionarnos los valores morales o los valores que subyacen en nuestra cultura, ¿no? Judeocristiana, ¿no? Entonces, bueno, multiplicidad, ¿no? De perspectivas plurales, libres. Yo creo que Nietzsche había planteado que el arte tiene que, ante todo, multiplicar los puntos de vista. Tiene que abrirnos a nuevos ámbitos, a nuevos territorios, a nuevas posibilidades de interpretación, frente a reduccionismos, frente a enclaustramientos, frente a determinismos, frente a absolutismos o fundamentalismos de las sociedades modernas que han sucumbido con los genocidios del siglo XX. Bueno, de alguna forma el arte contemporáneo tiene que contribuir precisamente a esa multiplicidad de perspectivas. Y por tanto hay mucho de hibridación, hay mucho de eclecticismo, pero también hay mucho de red dispersa de subculturas superpuestas, ¿no? En donde el arte se convierte en arte relacional, como Andrea Fraser, por ejemplo, en el clásico texto de Nicolas Bourriaud, por ejemplo. No. Es decir, aquí vemos manifestaciones también de performance, donde el arte moderno sucumbe, ¿no? De alguna forma, ¿no? Baski, libera tu mente, ¿no? Esto podemos decir es arte contemporáneo, pero también es arte moderno, porque de alguna forma el paradigma de atrévete a pensar, atrévete a liberarte de tus prejuicios, atrévete a liberarte de tus creencias o tus convencionalidades o la de la tiranía de la construcción, de la costumbre, esto es también plenamente moderno, ¿no? Entonces, bueno, es graffiti que trata de ser intempestivo, transgresor, ¿no? Dentro de los cánones estéticos, pero que transmite también un mensaje moderno, ¿no? O Minerva Cuevas, por ejemplo, una artista mexicana que trata de cuestionar la forma de dominación política de los partidos políticos. Baski, desarrollo norte-sur, ¿no? Norte opulento frente a un sur empobrecido, ¿no? Es decir, cuestionar un poco desde el arte urbano callejero, con sus grafitis, pues cuestionar el estilo de vida occidental, ¿no? ¿Y a qué nos lleva ese modelo de estilo de vida occidental? Con la eclosión, con el cambio climático, con la crisis del ecosistema, ¿no? Con el militarismo creciente, de comercio de armas, etcétera, ¿no? Baski en esto es un francotirador, ¿no? Anthony Miró, por ejemplo, el dólar, factores económicos. El niño soldado de Fernando Robucci, por ejemplo, ¿no? Donde se trata de cuestionar un poco o interpelarlos a lo que es precisamente el uso de niños en las guerras. Daniela Rosell, dentro de la fotografía, ¿no? Vemos como aquí la similitud, la analogía entre el pastel y la mujer
como objeto de consumo y de deseo, ¿no? Esto tiene mucho de sexismo, pero porque somos sociedades muy sexistas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que llegué aquí a la Universidad Autónoma del Nuevo León, vi el concurso de Misses Vaqueritas, le llamaban, creo. Misses Vaqueritas de Leyes o algo así. Yo me sorprendí que las estudiantes se ofrecieran a ganar concursos de ese tipo, ¿no? Pero hay mucho de sexismo en nuestra cultura, ¿no? Hay mucho de ese tipo de discriminación de género, ¿no? Y bueno, Daniela Rosell lo que trata es de, bueno, reivindicar el papel de la dignidad de la mujer, no como un objeto de consumo, sino por su propia dignidad propia, ¿no? O sea, o también factores geográficos que tienen que ver con el territorio, el clima, el ecosistema, ¿no? El artista libanesa Chala, por ejemplo, que plantea un cuestionamiento, un relativismo a los cánones territoriales del Estado-nación, ¿no? De pertenencia de mi ciudadanía nacional a un Estado, ¿no? Y plantea un cuestionamiento de por qué, ¿no? Mi madre era ciudadana norteamericana, ¿no? ¿Por qué yo no lo soy? ¿O por qué me llaman inmigrante, ¿no? Ahora con estos conflictos que estamos viviendo de inmigración, de racismo, de políticas de inmigración, ¿no? Yo me siento enamorado con lo extranjero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son fotografías que apelan precisamente a estas relaciones, que son relaciones también de poder, como no, ¿no? O sea, son fotografías que tratan de cuestionar nuestros modelos de vida y cuestionarnos nuestras políticas también migratorias, ¿no? De alguna forma. Expresiones, por ejemplo, como el tatuaje, que el artista Wang Yan, por ejemplo, la pintura clásica china era una pintura basada en paisajes y utiliza el tatuaje corporal precisamente como una expresión también muy propia, ¿no? De recreación, ¿no? El arte chino precisamente es una tradición paisajística, ¿no? Si ustedes van a un restaurante chino siempre van a ver cuadros de naturaleza, ¿no? Representación de la naturaleza, ¿no? Como un arquetipo. Y sin embargo él lo que hace es como la esencia de la pintura, ¿no? Y lo que él hace es precisamente tatuarse con paisajes, ¿no? O sea, de forma corporal, ¿no? Liu Xiaobo, por ejemplo, que fue Premio Nobel de la Paz, que ha sufrido presión por el régimen totalitario chino y que de alguna forma también este artista ha tratado a través de sus obras cuestionar los modelos. Voy a ir pasando para dar pie también a las interpelaciones, a las cuestiones, ¿no? La globalización, que también es tecnológica, digital, cultural, y por tanto yo creo que nos abre un mundo de posibilidades. Decíamos, vivimos en una sociedad de las imágenes, ¿no? Del imperio y la tiranía de la imagen, del homo videns, ¿no? Como diría Sartori, ¿no? El homo videns, el nuevo homínido visual, ¿no? Donde hay una democratización y una expansión constante de imágenes, ¿no? Y la posmodernidad, de alguna forma, ha generado el fin de los metarrelatos, la fragmentación de la vida moderna. Bueno, ¿cómo convivir con una sociedad de la imagen cuando nuestros estudios visuales, por ejemplo, de arte visual, arte, cine, fotografía, televisión, internet, etcétera, de alguna forma preponderan o priorizan la imagen y las cuestiones digitales o las cuestiones técnicas, tecnociencia, ¿no? Esa tiranía de la tecnociencia de la que hablaba Benjamin, ¿no? Como el imperio de la razón instrumental, priorizan las técnicas por encima del arte, ¿no? O sea, nos quedamos con la forma y tiramos el contenido, ¿no? Entonces, bueno, los nuevos estudios visuales tienen que abrirse un poco a no desplazar la estética, la filosofía, los estudios conceptuales o estudios culturales, precisamente como estudios interdisciplinarios para que las facultades de arte no se reduzcan, no se enclaustren en sí mismas, no generen un enclaustramiento monacal de empobrecimiento estético, artístico, sino todo lo contrario, es decir, que se abran, ¿no? El arte se entiende como una cultura general, ¿no? Que una brecha entre la cultura popular, de la sociedad de masas del espectáculo, y por otra parte la cultura ilustrada alta, ¿no? Yo creo que aquí es donde realmente los estudios visuales tienen que cambiar de ese enclaustramiento de pobreza hacia un modelo más dinámico, interpretativo, analítico, ¿no? La globalización tiene que ver mucho con esto, con este imperio o tiranía de la imagen,
y por tanto del homo videns, ¿no? Y lo que McLuhan hablaba de la globalización como aldea global electrónica, ¿no? Dentro de esa globalización, de esa communitas orbis de la que hablaba Victoria, Francisco Victoria, ¿no? La globalización de 1492, con el descubrimiento de América, bueno, aparece realmente el tema de los estados-nación, de las fronteras, ¿no? Hay un trabajo de Elisabeth Lecourt, ¿no? De esta francesa, que lo que hace es, a través de vestidos, por ejemplo, pinta mapas geopolíticos, ¿no? Y cuestiona un poco nuestras pertenencias, ¿no? De ciudadanía nacional o territorial o Estado-nación, ¿no? Estas ideas, ¿no? Es decir, si la globalización es mutuación de pertenencias, donde de alguna forma podemos ser mexicanos pero también norteamericanos a la vez, se pueden tener dos nacionalidades, ¿no? O se pueden tener varias, ¿no? Bueno, esa mutación de pertenencias que de alguna forma genera precisamente una desregulación de las identidades nacionales y por tanto una ausencia de referencia colectiva, ¿no? Y frente a esto, pues bueno, se cuestionan los papeles del territorio, del Estado-nación, ¿no? La obra de arte de esta artista francesa lo que viene es un poco a cuestionar ese modelo, y además lo hace con figura femenina, ¿no? Como un componente esencial del mundo particular, ¿no? De la inocencia de una niña, de un vestido de una niña, ¿no? Con el contraste de las fronteras del mapa mundi, ¿no? Que han sido trazadas incluso con escuadra y cartamón, ¿no? Cuando ciertos países se repartían en otros países, ¿no? Bueno, el ocaso de las fronteras, la crisis de los estados-nación, de alguna forma está presente en todo esto, ¿no? El arte conceptual también, Minerva Cuevas, es una artista que también cuestiona un poco a través de su obra o su arte conceptual, ¿no? El concepto del agua, que es el derecho al agua como un derecho fundamental, ¿no? En sociedades donde se convierte en un recurso ya casi escaso, bueno, cuestiona, ¿no? El papel de ciertas industrias que utilizan un recurso natural que es de todos, como el agua, y que se apropian de él para venderlo, ¿no? Igualité, ¿no? O sea, juega un poco con la marca del producto, ¿no? Y hablando de igualdad, ¿no? Igualdad ante un derecho, ¿no? De acceso al agua o de acceso a cierta procura existencial o de acceso a ciertos derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? El Torrebel, por ejemplo, ¿no? Es una estética o un arte que cuestiona, que interpela, pero también es un arte transgresor. Tracy Emin, por ejemplo, la crítica al consumo ostentoso, ¿no? Es una artista británica que lo que hace es una crítica al capitalismo, ¿no? La codicia, el lucro, la avaricia, ¿no? Frente a las estructuras de consumo. Daniela Rosell, ¿no? Que refleja a través de su fotografía prácticamente pues todo lo que es la sociedad, ¿no? La sociedad que tenemos aquí en San Pedro Garzasada, por ejemplo, ¿no? Sociedad consumista, ¿no? O sea, con esa idea de un poco infantil, ¿no? Aquí el aburrimiento de las clases adineradas, ¿no? Venegas también refleja un poco la clase burguesa, la clase alta, ¿no? En sus estilos de vida, ¿no? El fordismo, que de alguna forma Luis Vidal, por ejemplo, ¿no? A través de sus creaciones también hace una crítica al consumo global, a la McDonaldización del mundo, podríamos decir, ¿no? Hay un burkal, pero el burkal ya no es esa imagen de crítica que hacemos al burkal musulmán, sino el burkal es McDonald's, ¿no? O sea, con bolsas de McDonald's, ¿no? El burkal que tenemos los occidentales, ¿no? Nuestra McDonaldización, ¿no? O el arte emancipatorio de denuncia, por ejemplo, ante el clasismo, la polarización social, ¿no? Que existe de Ricas y Famosas, de Daniela Rosell, ¿no? Donde hay mucho de sexismo, hay mucho de clasismo, hay mucho de... Juega con elementos, ¿no? de herencia, ¿no? Hay los cuadros de la familia, los apellidos, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho con la cultura regia, ¿no? De San Petrina, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Esta fotografía, por ejemplo, es muy sintomática, ¿no? La última cena. Fíjese el contraste entre la última cena de Jesús, ¿no? Donde aparece con todos, y la soledad del espacio, de una mujer totalmente sola, ¿no? Deprimida, triste, ¿no? Bajo majestuosa riqueza que la acompaña, ¿no? Pero la radical soledad, ¿no? Y luego, pues, el factor social, ¿no? De sociedades que de alguna forma son desiguales, ¿no? Aquí vemos, pues, las clases ricas, aquí vemos, pues, una casa, podríamos decir, proletaria, de clase media o baja, ¿no? Con todos los niños, los huercos ahí, todos hacinados, ¿no? Entonces, o Norma Sandoval, por ejemplo, en el proyecto Domesticados, ¿no? O sea, estos proyectos de alguna forma lo que tratan es también de ver cómo los factores sociológicos, económicos influyen en el arte, ¿no? Y se puede generar precisamente un reflejo. Picasso o Bacon, por ejemplo, como artistas, grandes artistas contemporáneos, incluso dentro del factor político que ha condicionado las políticas posmodernas del arte contemporáneo, han destruido el cuerpo humano mucho antes que lo hiciera Hitler en Auschwitz, ¿no? O Stalin en los gulags, ¿no? A través del exterminio y el apocalipsis, ¿no? Y el genocidio que hicieron, ¿no? No solo de 10 millones de judíos, sino de, bueno, republicanos, españoles, polacos, húngaros, gitanos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la capacidad que tiene el arte contemporáneo de recrear precisamente y ser premonitorio de lo que venía, ¿no? En ese momento premonitorio de lo que va a ser el genocidio y la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta es un poco la verdad del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, Bacon deforma a través de los cuerpos transgresores, el cuerpo carnal, putrefacto, trágico, deformado, abyecto, monstruoso, ¿no? Bacon en sus representaciones busca un modelo grotesco, monstruoso, deforme frente a lo que podría ser el arte moderno, ¿no? Igual que Picasso, ¿no? Es decir, constata de alguna forma plenamente la muerte del individuo singular, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una obra de Francis Bacon, Los amantes, ¿no? Donde el cuerpo es un objeto mutilado, una regresión a la animalidad plena, ¿no? Es decir, a Bacon le interesa esa parte más instintiva animal del ser humano, que es la que no se reproduce muchas veces en el arte, ¿no? Aquí un autorretrato posiblemente en una cruda de Francis Bacon, ¿no? Después de haberse alcoholizado un poco, ¿no? Sufriendo una cruda o resaca. Y trata de manifestar, ¿no? Aquí Herfield, por ejemplo, ¿no? La idea de los totalitarismos, ¿no? Adolf Hitler como el superhombre que traga oro y escupe basura, ¿no? Pero que sus discursos realmente fueron convincentes y persuasivos, ¿no? Para llevar a todo un pueblo alemán, porque claro, el genocidio no lo pudo cometer él solo, ¿no? Fue todo un pueblo alemán, ¿no? Los desastres de Goya, de sociedades distópicas, o sea, Huxley, Orwell, etcétera, ¿no? De alguna forma ya estaban premonitoriamente, o sea, Goya ya denunciaba de alguna forma, o el Guernica de Picasso, del famoso pintor malagueño, ¿no? De alguna forma Pablo Ruiz Picasso está reflejando esa tragedia terrible del Holocausto, ¿no? Guernica fue un experimento nazi, ¿no? De un préstamo que le hizo Hitler a Franco, ¿no? De bombardear una población que es símbolo de las libertades vascas, ¿no? Es un pueblito que en cuestión de minutos lo bombardearon y mataron a 50.000 personas, ¿no? Con la Legión Cóndor nazi, ¿no? Una legión alemana, ¿no? Y este cuadro está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, está en el Reina Sofía, el auténtico, claro, en Madrid, pero hay una réplica en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, decía John Gray que lo que convierte el siglo XX en significativo, singular, en un acontecimiento moral único, es precisamente no la magnitud de las matanzas que se dieron lugar en ese siglo, sino que fueron premeditadas con una búsqueda de una mejora de la humanidad, ¿no? O sea, lo terrible es eso, ¿no? Es decir, que fueron premeditadas
para superar de alguna forma formas, ¿no? Bueno, yo creo que es muy extenso, creo que me pasé en las proyecciones. Voy a sintetizar, bueno, León Ferrari, la civilización, arte conceptual, civilización occidental cristiana, ¿no? Se atreve incluso con factores religiosos de un Cristo bajo un bombardero norteamericano, ¿no? O la complicidad entre la Iglesia y las dictaduras. Hitler detrás del Palacio de la Moneda en Buenos Aires, la Argentina, ¿no? Bueno, pintura, fotografía. Ferrari es uno de los artistas. Basqui, ¿no? La rebeldía. Y ya para concluir, para dar turno un poco a preguntas, finalmente el arte contemporáneo yo creo que lo que busca es pensar el arte desde el propio arte, de sus propias fronteras y territorios, ¿no? Yo creo que, a diferencia del arte moderno, no está establecido con cánones relativos, arquetipos, jerárquicamente establecidos, sino todo lo contrario. Es un arte transgresor, es un arte disruptivo, es un arte intempestivo, es un arte que busca precisamente crear la novedad y crear sentido al sinsentido de la existencia humana, y por tanto hay que pensar el arte desde la propia creación artística, ¿no? Esta tarea de reflexión estética es más urgente que nunca, ¿no? Es decir, hoy en día necesitamos generar ese esfuerzo intelectual y que realmente el arte contemporáneo sea un acicate de pensamiento complejo, profundo, de pensamiento radical, ¿no? Prismático, atonal, precisamente para forjarnos nuevos territorios de libertad, ¿no? Es decir, creo que esa sería la misión del arte contemporáneo, de buscar nuevos territorios abiertos, plurales, dentro de esa irrupción, ¿no? Sin excluir tonos emocionales, agonales, anímicos, como el dolor, el sufrimiento, la angustia, el desgarramiento, la exaltación, el silencio, el grito, la rebelión, la transgresión, porque el arte contemporáneo se está haciendo eco de todas esas manifestaciones existenciales, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo tiene esta virtualidad, ¿no? De realmente propiciar precisamente también una especie de autognosis, vamos a llamarlo así, o autoconocimiento de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Para atrevernos a ser realmente lo que somos, ¿no? Y esta es un poco la tarea del arte contemporáneo, ¿no? Reflejarnos a nosotros mismos, reflejar nuestra sociedad y de alguna forma interpelarlos para buscarnos o conquistarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, la estética sigue siendo una disciplina reflexiva, hermenéutica, interpretativa, valorativa de la filosofía, ¿no? Es la parte que estudia la belleza, lo sublime, ¿no? Cuando Kant habla de las tres críticas a la razón, la crítica a la razón pura, teórica, el uso de la razón que lleva a la ciencia, a la filosofía, la crítica a la razón práctica que llevaba al conocimiento de la moral, el derecho, la economía, ¿no? Es decir, la razón práctica tiene que ver con la racionalidad pública, y luego hablaba de una crítica al juicio, que es realmente la búsqueda de lo sublime, ¿no? Como él hablaba, Immanuel Kant, que era un pleno ilustrado, ¿no? Y él establece que esa es la pregunta, si la crítica a la razón pura se formula cómo conocemos el universo o el cosmos, y de eso se ocupa la epistemología, la filosofía y la ciencia. Si la crítica a la razón práctica o el uso de la razón práctica se ocupa de cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra praxis en la moral, en la ética, en el derecho, etcétera. Bueno, la racionalidad, vamos a decir, estética, si hablamos de una apreciación de la sensibilidad estética, la crítica al juicio trataría de responder un poco a la pregunta de qué podemos esperar de la vida humana, ¿no? Que es la cuestión que yo hablé un poco de Wittgenstein cuando hablé un poco de lo insoldable, lo inefable, lo singular, que es el arte, y lo que puede transmitirnos de misterio, ¿no? Ahí es donde realmente nos adentramos a un universo totalmente distinto al científico, filosófico, moral, político, jurídico, y nos adentramos realmente a un universo de lo sensible, de lo singular, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el pensar el arte, que es plenamente la estética, ¿no? Y hoy más que nunca en el arte contemporáneo requerimos mucho más la estética. O sea, sin estética no podemos crear arte, y sin estética no podemos crear realmente esa singularidad inefable, misteriosa, asombrosa que es el arte, ¿no? Sobre todo porque el arte
repito, no debe ser una pantalla de simulación o una pantalla de simulacro barroco, vamos a decirlo así, porque somos muy barroco ¿no? Barroco no en el sentido artístico, de barroco churubesco, no, porque el barroco era nuestra tradición novohispana, ¿no? Artística, estética, religiosa, sino barrocos porque el barroco también es una forma de ser idiosincrasia del mexicano, ¿no? O sea, el mexicano es plenamente barroco en su forma de vivir, ¿no? Entonces, de hablar, de discursivo, de relaciones de poder, de todo, ¿no? De más importante la forma, la apariencia que la esencia, ¿no? O sea, entonces, en esa parte yo creo que lo que tenemos que buscar es pensar el arte, ¿no? Y yo creo que sí, en ese aspecto, hoy en día tenemos que hacer una filosofía del arte estética desde propiamente la filosofía, si cabe pensar que es una larga tradición de pensamiento del arte histórica, ¿no? Que es una gran tradición de pensar, ¿no? Desde Platón en el Banquete, hasta el Fedón, el Fedro, hasta Aristóteles, hasta llegar a Immanuel Kant, hasta llegar a Danto o llegar a actores o intelectuales de calibre, ¿no? Y el arte contemporáneo tiene mucho de esa capacidad filosófica, ¿no? Reflexiva, ¿no? Interpretativa, ¿no? Estoy muy de acuerdo en esto de que el nuevo arte se está insertando completamente en la sociedad. Está Rosalind Krauss con El campo expandido, la postdisciplinaridad con Diana Taylor, eh, la evolución de la estética, ahorita que mencionaban la estética mencionada por Milan Kundera, que se vuelve ahora la estética inversa, el valor de lo grotesco, de lo que transgrede, eh, todo esto como componente del arte contemporáneo. Pero menciona usted que una racionalidad, perdón, en el arte extremo puede llegar a una racionalidad. Ahora con pues todo esto de las semiósferas culturales, de Loveman, podemos tener varios niveles de, de intelectualidad que pueden prestar al arte para que haya hibridaciones y también para que haya una homogenización. O sea, ¿dónde queda el artista cuando no hay una racionalidad y todo queda, por ejemplo, en los teóricos? Porque, digo, todos hemos visto un performance y como teórico puedes sacar lo que sea de ese performance para hacerlo ver como que hubo un esfuerzo muy intelectual, pero en ocasiones no hay un esfuerzo intelectual por parte del artista, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica al artista o qué pasa con ese arte, si se podría llamar así? Sí, hay un arte que a lo mejor no es, desgraciadamente, interpelativo, vamos a decir, o que interpele o cuestione o que sea realmente intelectual o que nos cuestione, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es buscar ese modelo de arte. El arte contemporáneo hoy en día, por ejemplo, Warhol o Duchamp, otras formas de arte conceptual son plenamente filosóficos, ¿no? En el sentido de que pretenden un cuestionamiento de la realidad. Yo los artistas que he seleccionado también intencionalmente han sido los que más me interesan porque más pueden interpelar, ¿no? El mismo Basquiat, por ejemplo, ¿no? Basquiat está cuestionando el modelo de sociedad, ¿no? El modelo de nuestra cultura actual, ¿no? Entonces, para mí es un artista, pese a que sea muy cotizado en el mercado del arte y lo que queramos, ¿no? O sea, a mí eso no me interesa lo que me ofrece de transgresión y de rebeldía y de lucha y de revuelta, ¿no? O sea, lo que realmente me puede ofrecer como mensaje, ¿no? Entonces, lo que no han conseguido históricamente los grandes tratados de filosofía o de teología o de ética, ¿no? En la historia, hoy en día lo consiguen los artistas, porque el artista, en definitiva, está generando un razonamiento ético, político, contextual, desde la propia obra de arte. Y Basquiat lo hace, ¿no? Por ejemplo. Y no hace falta leerse la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de Kant, ¿no? Ni leerse el gran tratado de la moral de Cicerón o de Séneca, ¿no? O sea, solo con contemplar la obra ya uno se está dando cuenta. Entonces, yo creo que el gran poderío, y en esto nuestras culturas tienen una gran
una gran hazaña. La cultura hispana, iberoamericana, en esto es plenamente estética. La Iglesia lo ha sabido siempre. La iconografía, el uso de la imagen, ¿no? O sea, frente a la cultura del libro, la cultura de la imagen es mucho más poderosa. Y la iconografía podía mucho más. Incluso en el proyecto de evangelización o conquista, vamos a llamarlo así, porque la conquista en el fondo fue una evangelización, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que nuestras sociedades no son sociedades, son sociedades más iconográficas, ¿no? Más de la imagen, porque de alguna forma la imagen tiene un poder especial, ¿no? Fáctico, de pedagógico incluso, de enseñanza, de pedagogía, mucho más poderoso, ¿no? Y esto es, si nos comparamos con el mundo, ahora en ese conflicto del mundo hispano con el mundo anglosajón, los anglosajones a eso lo ven como idolatría. El protestantismo, el luteranismo, el calvinismo lo ven como idolatría. Algo que el catolicismo nunca lo vio como idolatría, ¿no? O sea, uno va a una sinagoga judía, o va a una mezquita, o va a un templo protestante, y es simple, es sencillo. Uno llega a la catedral del Zócalo y lo que ve es una majestuosidad estética barroca impresionante. Ese es nuestro poder estético como cultura hispana, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicarlo en nuestra tradición artística, cultural, ¿no? O sea, los protestantes, bajo la austeridad monacal medieval de sencillez, muy mercantilista, evidentemente, han olvidado esa apreciación estética de la realidad. Por eso son una cultura racista, xenófoba, en definitiva, ¿no? O sea, y mercantilista, porque el anglosajón es mercantilista, comercial. No le interesa la apreciación estética. Estaba escuchando a Enrique Dussel y hablaba él acerca de los polos de Oriente y Occidente y cómo en un momento, tú has de saber más de eso porque eres español, Murcia llegó a ser más universal, más global, decía él, que lo que nosotros podemos considerar ahorita que somos universales o globales, porque tenía ahí la cultura árabe, ¿verdad?, cuando estuvo en ese lugar, y pensaba en esta cuestión de Oriente y Occidente. ¿Cómo percibes tú que la posmodernidad florezca más en los países occidentales? O sea, ¿es parte del hastío o de un hastío de ya haber sobrepasado lo que es una expresión artística de una estética diaria, cotidiana, ingenua, también se podría decir? Y se llegó al hastío y se empieza a hacer una crítica de todo este capitalismo, de todo este consumismo. Y por otro lado, no se da tanto en las culturas más musulmanas, porque no puedo decir orientales en general, porque sí tenemos artistas chinos que van como expresándose en una contracultura. Pero, por ejemplo, en el caso de las culturas musulmanas frente a las culturas occidentales, ¿por qué se da más esta expresión de la posmodernidad en la cultura occidental más que en las culturas musulmanas? Digo, eso sería una conferencia completa, pero si nos das un punto de vista sobre eso, uno. Y la segunda es, ¿hasta qué punto ya tan desgastado término de lo inclusivo, de la equidad, se convierte también en una exclusividad? O sea, la exclusividad de lo inclusivo. Decimos todos, en la posmodernidad todos somos parte de, la verdad es relativa, no hay una cuestión absoluta. Sin embargo, nos sentimos en ocasiones que los que expresamos la posmodernidad somos un claustro. O sea, somos un grupo de personas que interpretamos el mundo de una manera muy particular, a diferencia de la gente ordinaria, o que llamamos ordinaria, que solamente acepta el arte tradicional, clásico. Y entonces en nuestra tarea de querer ser inclusivos, nos convertimos en exclusivos.
y nos vemos como un claustro, porque se ha expresado de esta manera en ocasiones. O sea, la posmodernidad, los que expresamos la posmodernidad, tú no puedes enseñar la posmodernidad, porque no formas parte de un claustro. Entonces, en ese sentido estaríamos enclaustrados y estaríamos negando lo que estamos enseñando, que sería la posmodernidad, en donde entraría cualquier tipo de valor. Entonces llega un momento en que esa inclusividad, o sea, como un contrasentido de lo que hablábamos hace rato del lenguaje en Lacan, ¿verdad? Digo, es un juego de palabras, pero como la inclusividad se vuelve algo exclusivo, ¿sí? O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? De creer nosotros que estamos haciendo una contracultura y en realidad estamos repitiendo formas absolutas. Bueno, habría que diferenciar. La primera no la entendí bien, pero culturas musulmanas, bueno, España tuvo 800 años de mundo árabe, andalusí, ¿no? Y el arte mudéjar, que es un arte muy mexicano, ¿no? La Talavera de la Reina, todo esto de poblana y todo esto, tiene mucho de mudéjar, ¿no? Y tenemos muchos vocablos arábicos en nuestro, bueno, de alguna forma los grandes científicos, la matemática es arábica, el álgebra, la geometría, la matemática, la ciencia, la medicina es árabe, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Frente a los estados bárbaros cristianos del norte, el andaluz manifestó toda una gran creación artística, ¿no? Solo hace falta ver la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, ¿no? Que son expresiones majestuosas del arte andalusí, ¿no? Esta diferencia entre arte de Occidente y Oriente. Es que Occidente siempre ha buscado Oriente, ¿no? El descubrimiento de América fue busca de las Indias, de las especias, ¿no? De las Indias, ¿no? Al final yo creo que fue en busca de Oriente, ¿no? Porque para el europeo el uso de las especias en la comida era esencial, era fundamental, ¿no? O sea, Colón vino a eso, ¿no? Y de ahí que nos quedamos con el término, ¿no? Pero esa búsqueda de Oriente-Occidente siempre ha sido constante. Oriente está occidentalizado, es incluso más capitalista que Occidente, ¿no? Los tigres asiáticos, y de alguna forma nosotros nos hemos orientalizado, ¿no? O sea, ya una hibridez cultural majestuosa de collage ecuménico cultural en la actualidad en el planeta, ¿no? Entonces, habría que diferenciar premodernidad, modernidad y posmodernidad. La premodernidad es medievo. Muchos países árabes todavía siguen en el medievo teocrático y no han avanzado a la modernidad de los derechos humanos, por ejemplo, o de los estados laicos. Nosotros, la pregunta iba de si somos más postmodernos, ¿no? Que no se da en Oriente, ¿no? Bueno, yo creo que ellos son sociedades que han pasado de la premodernidad a la de alguna forma a la modernidad, y nosotros hemos pasado por la premodernidad, el mundo medieval, luego a la modernidad, y hemos alcanzado la posmodernidad como un agotamiento de la modernidad o un cansancio de la modernidad, ¿no? Entonces somos plenamente posmodernos en el sentido de que cuestionamos todos los esquemas, ¿no? ¿Por qué somos más posmodernos? Bueno, porque a lo mejor hemos generado más transgresión. Esto tiene que ver con las culturas tradicionales de Oriente, que son mucho más sumisas. La cultura occidental es individualista, y eso es un gran avance, porque incorpora la rebelión. El arte contemporáneo es rebelde, ¿no? Basquiat, esta imagen es rebeldía pura. Esto es algo que Occidente, es un patrimonio cultural de Occidente, la rebelión como manifestación de la individualidad. Mientras que el mundo árabe o el mundo oriental es plenamente sumiso. Uno va a China o va a Japón y lo que ve es sumisión y veneración tradicional. No ve rebelión individual, no ve transgresión. Porque ellos no tienen el concepto de derechos individuales. El concepto de libertad individual es plenamente occidental. O sea, un Bartolomé de las Casas reivindican los derechos. Un Fray Victoria, ¿no? Francisco Victoria o Francisco Suárez reivindican los derechos individuales. Son los primeros creadores de la escuela española de los derechos. Los derechos individuales no surgen en la Revolución Francesa, ni mucho menos, surgieron mucho antes, ¿no? Bueno, ese es un defecto de que pensamos que todo es relativo y caemos en un anarquismo epistemológico relativista, y entonces dentro de nuestro relativismo excluimos a otros, ¿no? Y generamos exclusiones, ¿no?
que es una contradicción posmoderna plenamente, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí en esto yo creo que tenemos que reivindicar también algo de la modernidad, porque no somos del todo posmodernos, también tenemos mucho de modernidad, ¿no? La modernidad elabora el proyecto de derechos y libertades, ¿no? Y de ahí no nos podemos reprender. La libertad de creación artística es una libertad plenamente occidental, ¿no? O sea, plenamente moderna y a la vez posmoderna, ¿no? Solo que la posmodernidad lo ha amplificado más todavía que la modernidad, porque se sale de muchos cánones estéticos, ¿no? Nada.